¿Alguna vez te has sentido abrumado por el día incluso antes de salir de la cama? Como si, al abrir los ojos, el caos del mundo ya estuviera esperándote en la puerta. ¿Y si te dijera que los más grandes guerreros de la historia, los líderes más sabios y los pensadores más resilientes tenían un ritual secreto? Un conjunto de llaves mentales que usaban cada mañana para dominarse a sí mismos antes de intentar dominar el mundo. Estas llaves provienen de una filosofía milenaria. Una filosofía que moldeó emperadores, soldados, esclavos y sabios. Y que hoy puede transformar por completo la forma en que te despiertas, piensas, actúas y, sobre todo, cómo vives. Si aplicas estas 10 llaves estoicas al despertar, notarás algo casi mágico. Ya no te levantarás en piloto automático. Despertarás con presencia, con dirección, con fuerza. Porque no hay mayor poder que aquel que nace dentro de ti, justo en las primeras horas del día. Así que ponte cómodo, respira profundo, y sumérgete conmigo en estas 10 llaves estoicas para comenzar tu día con poder y propósito. Porque lo que viene ahora puede, literalmente, redefinir la manera en que vives cada uno de tus días a partir de hoy. Y antes de comenzar, aprovecha para dejar tu like, suscribirte al canal y comentar aquí abajo cuál de estas llaves estoicas ya aplicas en tu rutina, o cuál te gustaría desarrollar a partir de hoy. Eso ayuda a que este contenido llegue a más personas y fortalece aún más esta comunidad de buscadores del autodominio. Llave 1. Despierta con intención, no con prisa. Cuando el sol sale, ya no hay excusas para seguir durmiendo. Marco Aurelio. La primera llave estoica puede parecer simple a primera vista, pero encierra un poder invisible que moldea no solo tu día, sino tu destino. Despertar con intención significa no comenzar el día como un esclavo del azar. Significa no abrir los ojos ya siendo arrastrado por la urgencia de los demás, por el ruido de las redes sociales, los compromisos que dejaste para última hora, la presión de un mundo que corre sin dirección. El estoico no despierta como un animal asustado. Despierta como un general que sabe que la guerra comienza en el momento en que se abren los ojos. Levantarse de la cama con prisa es como entrar en el campo de batalla sin armadura. Empiezas a correr sin saber hacia dónde. Empiezas a reaccionar, en lugar de actuar. Y los estoicos nos enseñaron exactamente lo opuesto: tú debes comandar el día, no ser comandado por él. Marco Aurelio, incluso siendo el emperador más poderoso de su tiempo, se levantaba antes del amanecer para escribir, reflexionar y prepararse. Él decía: levántate. No naciste para vivir como los brutos. Esta frase no es solo un llamado a salir de la cama. Es una convocatoria a la conciencia. Es un grito de guerra contra la inercia de la vida moderna. Cuando te despiertas antes de que el mundo te necesite, creas espacio. Espacio mental, emocional, espiritual. Espacio para pensar antes de ser devorado por las demandas externas. Te das a ti mismo el mayor regalo que un ser humano puede tener: dirección. Intención. Claridad. Los estoicos sabían que la vida está hecha de hábitos, y los hábitos comienzan en los rituales diarios. Y el primer ritual, el más poderoso de todos, es el despertar. Si despiertas en piloto automático, tu vida se volverá eso, automática. Pero si despiertas con intención, tu vida será guiada por tu voluntad. Piensa en cómo despierta la mayoría de las personas hoy. Suena la alarma. Se quejan. Se giran hacia un lado. Toman el celular. Revisan notificaciones. Y en pocos minutos, ya están siendo programados por los problemas del mundo. El cerebro ni siquiera ha despertado del todo, pero ya está inflamado por estímulos, noticias, exigencias y comparaciones. ¿Eso es vivir? ¿O eso es sobrevivir como un ratón en una jaula invisible? El estoico sabe que el caos comienza en la mente. Y por eso protege el inicio de su día como un monje protege el silencio del templo. Despertar con intención es crear un ritual. Tal vez sea tomar un vaso de agua en silencio. Tal vez escribir 3 líneas sobre lo que deseas sentir ese día. Tal vez simplemente sentarte, en silencio, respirando, por 2 minutos. Lo que importa no es la forma, sino la conciencia. Cuando despiertas con presencia, redefinís la calidad de tu existencia. Y aún más, despertar temprano no es un castigo. Es un honor. Es el momento en que el mundo aún no te ha llamado. Cuando el mundo aún está en silencio.
Cuando tu mente no ha sido secuestrada por 1000 voces externas. Es en ese espacio sagrado donde se construyen los grandes líderes. Ahí nace la disciplina. Ahí se forja el carácter. Ahí se planta el propósito. Séneca escribió: mientras perdemos nuestro tiempo dudando y postergando, la vida pasa. ¿Cuántos días ya desperdiciaste porque empezaste mal? ¿Porque empezaste tarde? ¿Porque empezaste sin conciencia? No necesitas repetir ese ciclo. Puedes comenzar ahora, mañana, de la manera correcta. Y si te parece difícil levantarte más temprano, piensa así: no se trata del reloj. Se trata de la intención. Incluso si te despiertas a las 7, a las 8 o a las 9, lo que importa es cómo te despiertas. ¿Te despiertas como un siervo del mundo o como un maestro de ti mismo? Lo que haces en los primeros 10 minutos de tu mañana define cómo vas a reaccionar ante el mundo durante el resto del día. Puedes transformar tu despertar en un ritual de poder. Un momento solo tuyo. Para alinear la mente. Fortalecer el espíritu. Trazar la dirección. Comenzar con calma no es lentitud. Es estrategia. Es sabiduría. Es dominio. Así que mañana, cuando suene la alarma, recuerda las palabras de Marco Aurelio. Y recuerda también: no naciste para quedarte bajo las cobijas. Naciste para crear, liderar, influenciar, servir y vivir con grandeza. Pero esa grandeza comienza en tu primer gesto del día. No comiences con prisa. Comienza con intención. Y todo a tu alrededor responderá a la fuerza de esa elección. Llave 2. Visualiza los desafíos antes de que lleguen. Esta práctica estoica es conocida como premeditatio malorum, o premeditación de los males. A primera vista, puede parecer sombría, casi pesimista. Después de todo, ¿quién se despierta queriendo imaginar todo lo que puede salir mal a lo largo del día? Pero ahí es donde reside la brutal sabiduría del estoicismo. El estoico no busca comodidad. Busca claridad. Y nada es más claro que la verdad de que la vida es incierta y está llena de imprevistos. Por eso, los grandes maestros de la mente no evitan los problemas. Los anticipan. Y al anticiparlos, se preparan. Se fortalecen. Se blindan. Imagina lo siguiente: te despiertas esperando que todo salga bien. Que el tráfico fluya, que las personas te entiendan, que el día sea ligero. Y entonces, la primera frustración, un correo agresivo, una mirada despectiva, un plan que no se cumple, se convierte en un golpe emocional. No lo esperabas. Te tomó por sorpresa. Y ahora reaccionas con ira, con desánimo, con tensión. ¿Por qué? Porque tu mente creó una fantasía. Esperaba perfección. Pero la realidad está hecha de fricciones. Ahora, imagina un escenario diferente. Te despiertas y, en los primeros minutos del día, practicas la premeditatio malorum. En silencio, reflexionas: hoy, alguien puede criticarme. Un plan puede fallar. Puedo sentir ansiedad. Puedo enfrentar algo que no deseo. Al hacer esto, no estás invocando el problema. Estás preparándote. Estás fortaleciendo tu escudo interno. Estás convirtiéndote, como decía Nassim Taleb, en antifrágil, alguien que crece con los choques, en lugar de destruirse por ellos. Séneca escribió: el hombre que espera la adversidad nunca será sorprendido por ella. Y esto no se trata de ser negativo. Se trata de ser estratégico. La diferencia entre el sabio y el ingenuo está en la expectativa. El sabio espera dificultades y actúa con firmeza cuando éstas llegan. El ingenuo espera comodidad y colapsa cuando la vida no coopera. La premeditatio malorum es como revisar el mapa antes de comenzar el viaje. No vas a trazar solo los caminos fáciles. Vas a mirar dónde están las piedras, los baches, los posibles bloqueos. Y al hacer eso, te vuelves más tranquilo, más preparado, más estable. No existe crisis donde ya existe preparación. No hay descontrol donde ya hay una mente entrenada para aceptar lo inesperado. Piensa en esto. ¿Cuántas de tus frustraciones provienen exactamente de la expectativa de que todo debería salir bien? ¿De que nadie debería interrumpirte? ¿De que el mundo debería seguir tu guión? El estoicismo rompe esa ilusión desde el amanecer. Te mira a los ojos y dice: espera la fricción. Y sé más grande que ella. Y puedes aplicar esto en minutos. Al despertar,
Antes de mirar tu celular, siéntate por 2 minutos. Respira. Y dite a ti mismo, hoy pueden interrumpirme. Puedo recibir una crítica. Alguien puede tratarme con falta de respeto. Puedo cometer un error. Y completa, y aún así, estaré en paz. Porque eso no define quién soy. Y porque ya estoy preparado. Esta simple práctica lo cambia todo. Porque no comienzas el día engañándote, comienzas el día fortaleciéndote. No esperas que el mundo sea amable. Te comprometes a ser firme, incluso cuando el mundo sea brutal. Eso es estoicismo en la práctica. No es solo filosofía. Es supervivencia emocional. Es inteligencia espiritual. Es construir una fortaleza interior que no se derrumba ante la primera tormenta. Epicteto decía, no son los eventos los que nos lastiman, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Cuando visualizas los desafíos antes de que lleguen, cambias el juicio. Le dices a tu mente, esto es esperado. Esto no me debilita. Esto me pule. Y al hacer eso, tomas el control de lo único que realmente importa, tu reacción. Así que mañana, cuando abras los ojos, no desees un día perfecto. Desea fuerza para enfrentar el día real. No esperes comodidad. Espera desafíos. Y prepárate como un guerrero silencioso, que sonríe ante la adversidad porque ya sabía que iba a llegar. Porque la verdadera paz no proviene de días sin conflictos. Proviene de una mente que está lista para enfrentarlos, incluso antes de que ocurran. Llave 3. Coloca la mente en su lugar antes de exigir acción. Existe un momento precioso, casi invisible, que ocurre todos los días, y la mayoría de las personas lo ignoran por completo. Los primeros minutos después de despertar. Antes del celular. Antes de la ducha. Antes del café. Antes del caos. Es en ese pequeño espacio de tiempo donde el estoico más sabio planta las semillas de lo que será su día. Porque él entiende algo que la mayoría ha olvidado: ninguna acción, por más eficiente que parezca, es poderosa si proviene de una mente desordenada. Epicteto decía, nada grandioso se crea de repente. Y eso también aplica a tu claridad, a tu estabilidad, a tu fuerza interior. No puedes esperar actuar bien si comienzas el día en turbulencia. No puedes esperar sentirte centrado si ya despiertas sumergido en ruido. La prisa, el exceso de estímulos, la avalancha de notificaciones, todo eso sabotea tu eje incluso antes de que se forme. Por eso, la tercera llave es brutalmente simple: alinea tu mente antes de exigirle cualquier cosa a tu cuerpo. Imagina a un guerrero que va al combate. No corre directamente a la batalla. Primero, afila su espada. Ajusta su armadura. Respira. Guarda silencio. Se conecta con su propósito. Solo entonces avanza. El estoico es ese guerrero. Sabe que salir corriendo apenas despierta es como intentar correr con las piernas rotas. Es una ilusión. Acción sin dirección es desperdicio. Por eso, comienza el día conectándose con la fuente de su fuerza, la mente tranquila. El alma presente. El enfoque restaurado. ¿Y cómo se hace eso? No es complejo. No requiere una fórmula mágica. Puede ser tan simple como sentarte en la cama, cerrar los ojos y respirar durante 3 minutos. Puede ser repetir en voz baja una frase que te centre, como, no controlo el mundo, pero sí controlo cómo voy a reaccionar a él. Puede ser escribir una línea en un cuaderno, hoy elijo la tranquilidad, incluso en medio del caos. Esta práctica no se trata de hacer mucho. Se trata de hacer lo correcto. La mente necesita dirección antes de ofrecer respuestas. Si no la guías, será guiada por otros. Por las noticias. Por las presiones. Por los estímulos externos. Comenzar el día en modo reactivo es como entregar el timón de tu vida a un desconocido. Y aún así, es lo que millones hacen cada día, al tomar el celular como primer gesto, al leer mensajes del trabajo antes de recordar quiénes son, al correr a sus tareas sin antes recordar por qué hacen lo que hacen. Séneca decía, si un hombre no sabe hacia dónde va, ningún viento le es favorable. La claridad mental de la mañana es el mapa. Es tu norte. Es tu centro. Y para el estoico, ese centro debe establecerse antes de que el cuerpo se mueva, antes de que la agenda te asfixie, antes de que el mundo te arrebate de ti mismo. Piensa en las mañanas como una ceremonia.
como un portal entre lo invisible y lo visible, entre lo que sientes y lo que haces, entre la quietud y el movimiento. Y ahora entiende esto, lo que traes de ese portal influenciará todo. Si traes prisa, nerviosismo, exceso de información, cargarás eso todo el día. Pero si atraviesas ese momento con conciencia, con enfoque, con serenidad, entonces tu día será guiado por esa fuerza interior. Y aquí viene un punto clave, esto no se trata de tener tiempo. Se trata de tomar decisiones. Incluso 5 minutos ya son poderosos. Lo que importa no es cuánto haces, sino cómo lo haces. El estoico elige comenzar el día consigo mismo, no con el mundo. Decide que antes de servir, necesita nutrirse. Antes de actuar, necesita comprender. Antes de reaccionar, necesita observar. Esta es una llave fundamental porque define si serás protagonista o marioneta. Si actuarás por convicción o por impulso. Si liderarás tu energía o serás víctima de ella. Y esa definición ocurre en silencio, en las primeras respiraciones del día. Puedes llamar a eso meditación, oración, reflexión. El nombre no importa. Lo que importa es el estado que cultivas. La calidad del espacio que creas dentro de ti. Y recuerda, el mundo no va a ser indulgente. Las exigencias llegarán. Los problemas también. Las malas noticias, las exigencias, los imprevistos, todos ellos están en camino. Y no van a esperar que estés centrado. No pedirán permiso. Por eso necesitas anticiparte. Preparar la mente. Reforzar la calma. Reafirmar tu centro. La mente es el general. El cuerpo, el soldado. Y ningún ejército vence sin órdenes claras. Comienza tu día organizando tu liderazgo interno. Dale dirección a tu conciencia. Y entonces, cuando la acción sea necesaria, será poderosa. Porque no vendrá del caos, sino de la claridad. No vendrá de la prisa, sino de la sabiduría. Esa es la tercera llave estoica, coloca la mente en su lugar antes de exigir cualquier movimiento. Porque el cuerpo puede ser fuerte, pero solo una mente tranquila lo convierte en instrumento de propósito. Y sin propósito, todo esfuerzo es solo cansancio disfrazado. Llave 4. Desapégate del control del mundo. Domina el tuyo. Todos los días, sin excepción, el mundo intentará convencerte de que deberías controlarlo todo: el tráfico, el humor de los demás, el rendimiento del equipo, el mercado financiero, el algoritmo de Internet, el clima, la política, el tiempo. Y todos los días, si caes en esa trampa, terminarás el día frustrado, cansado, agotado, y sin entender por qué. La respuesta está aquí, en esta cuarta llave estoica: desapégate del control del mundo. Domina el tuyo. El estoicismo es una filosofía de claridad, de realismo, de poder interior. Y una de sus bases más sólidas es la dicotomía del control, un concepto tan simple como revolucionario. Afirma que solo existen dos categorías de cosas: las que puedes controlar y las que no puedes. La felicidad, la paz, la libertad. Todas estas virtudes nacen cuando aprendes a diferenciar una de la otra y actúas con sabiduría ante ello. No puedes controlar el tráfico, pero sí puedes controlar tu paciencia. No puedes controlar el humor de tu jefe, pero sí puedes controlar cómo respondes. No puedes controlar si lloverá, pero puedes elegir salir con un paraguas. No puedes controlar la economía, pero puedes controlar cómo administras tus gastos. No puedes controlar lo que piensan de ti, pero puedes controlar lo que tú piensas de ti mismo. ¿Por qué es necesario recordarlo cada mañana? Porque lo olvidamos. Porque, incluso sabiendo esta verdad, todos los días somos arrastrados por la ilusión de que si controláramos más el mundo, tendríamos menos problemas. Esa es la raíz de la ansiedad. El origen del estrés. El veneno que paraliza el presente en nombre de un futuro que no existe. Y el estoico lo sabe. Por eso, comienza el día reafirmando lo que es suyo, y dejando ir lo que no lo es. Apenas al despertar, antes de perderte entre 1000 tareas, repite una frase poderosa. Hoy no intentaré controlar lo que está fuera de mi alcance, pero seré maestro de lo que está dentro. Esta simple afirmación puede cambiar por completo el tono de tu día, porque te recuerda, desde temprano, dónde reside tu verdadero poder. Epicteto, uno de los mayores maestros estoicos, dijo:
Solo hay un camino hacia la felicidad: dejar de preocuparse por aquello que está fuera de nuestro control. Esa frase, si realmente se comprende, es liberadora. Imagina vivir sin la necesidad de controlar todo. Imagina despertar sabiendo que tu valor no depende del clima, del humor ajeno, ni del reconocimiento externo. Imagina poner toda tu energía donde realmente importa: en tu mente, en tus acciones, en tus principios. El estoico entiende que la vida es como el mar. No controlas el viento, ni las olas, ni las corrientes. Pero controlas cómo ajustas tus velas. Y eso marca toda la diferencia. Si intentas luchar contra la marea, te ahogarás. Pero si aprendes a navegar con ella, manteniendo firme el timón, puedes llegar mucho más lejos de lo que imaginabas. Y aquí viene un detalle profundo: al renunciar al control externo, no te vuelves pasivo. Todo lo contrario. Te vuelves estratégicamente activo. Dejas de desperdiciar energía tratando de cambiar lo que no depende de ti, y comienzas a canalizarla donde sí puede generar impacto. Esa es la diferencia entre reaccionar por impulso y actuar con conciencia. La dicotomía del control también te protege emocionalmente, porque evita que tomes todo como algo personal. Si alguien es grosero contigo, lo entiendes, eso dice más sobre él que sobre ti. Si algo sale mal, no te hundes en la culpa. En cambio, te preguntas: ¿qué estaba bajo mi control? ¿Hice lo mejor que pude dentro de eso? Y sigues adelante. Ligero. Firme. Con enfoque. Y además, esta práctica matinal de recordar lo que está bajo tu dominio también te prepara para los imprevistos. Porque cuando lleguen, y llegarán, no lucharás contra ellos con desesperación. Los acogerás con madurez. Respirarás profundo. Te preguntarás: ¿qué puedo hacer ahora con lo que está en mis manos? Esa simple pregunta es una guía de acción estoica. Un faro que te impide perderte en la oscuridad del caos. Todos los días, miles de personas se frustran porque quieren controlar lo incontrolable. Quieren predecir lo impredecible. Quieren evitar lo inevitable. Y, al hacer eso, se agotan. Pero el estoico es quien ha aprendido un arte más sutil: el arte de soltar. De aceptar lo que no puede ser cambiado. Y aún así, mantenerse firme. Con claridad. Con dignidad. Con enfoque en lo que realmente importa. Y si aplicas esta llave cada mañana, verás un efecto inmediato: menos ansiedad. Más energía. Menos estrés. Más paz. Porque, al dejar que el mundo siga su curso, te dedicas a construir el tuyo. En lugar de intentar controlar lo impredecible, fortaleces lo esencial: tu mente, tus actitudes, tus valores. Esa es la cuarta llave estoica: no desperdicies tu día intentando controlar lo incontrolable. Usa ese tiempo y esa energía para dominar lo que es tuyo, y solo tuyo: tu reacción, tu enfoque, tu esfuerzo. Porque al final de cuentas, como decía Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza. Llave 5. Recuerda que hoy podrías morir. Memento mori. Esa expresión latina resonaba en los pasillos de las antiguas escuelas estoicas como un susurro que retumbaba en lo más profundo del alma. Significa: recuerda que eres mortal. Puede parecer sombría a primera vista. Pero para los estoicos, era una de las prácticas más liberadoras y transformadoras de la vida. La quinta llave trata de esto: despertar con la conciencia de la muerte, para vivir con más presencia, más enfoque, sobre todo, más verdad. Imagina comenzar el día mirándote al espejo y diciendo: hoy podría ser mi último día. Esto no es un ejercicio de miedo. Es un ritual de lucidez, de prioridad, de urgencia emocional. Porque cuando recuerdas que el tiempo es finito, dejas de tratarlo como si fuera infinito. Y es ahí cuando la vida empieza a transformarse de verdad. La mayoría de las personas vive como si el mañana estuviera garantizado. Como si hubiera tiempo de sobra para amar, perdonar, cambiar de vida, comenzar de nuevo. Pero los estoicos veían el tiempo como el recurso más valioso que existe, y el único que, una vez gastado, jamás puede recuperarse. Por eso, cada mañana, ellos recordaban su propia finitud. Para que ninguna acción fuese desperdiciada. Para que ningún pensamiento fuese en vano. Séneca escribió algo poderoso.
La vida es lo suficientemente larga si sabes cómo utilizarla bien. Pero, ¿qué significa utilizar bien la vida? Es no desperdiciar ni un solo día en trivialidades. Es no postergar conversaciones importantes. Es no dejar los sentimientos verdaderos atrapados dentro del pecho. Es no aplazar decisiones difíciles que ya deberían haberse tomado. Es, sobre todo, vivir con presencia total en el aquí y el ahora, porque eso es todo lo que realmente tenemos. La práctica del memento mori no se trata de pensar en la muerte con tristeza, sino con sabiduría. Es recordar que la muerte no es un castigo, sino un destino común a todos nosotros. Y que, precisamente por eso, cada mañana que recibimos es un regalo. Un milagro. Una oportunidad única de hacer las cosas de forma diferente. Mucha gente se despierta quejándose. Del clima. Del trabajo. Del tráfico. Pero piensa, ¿y si esta fuera tu última mañana? ¿Realmente desperdiciarías esos minutos con irritaciones pequeñas? ¿O elegirías respirar más profundo, mirar con más ternura a quienes amas, ser más amable contigo mismo? Los estoicos sabían, quien vive con miedo a la muerte se encoge en la vida. Pero quien acepta la muerte con serenidad vive con una libertad que pocos conocen. Porque ya no está atrapado en el futuro, está completamente presente en el ahora. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió en sus meditaciones: podrías dejar la vida ahora mismo. Deja que eso determine lo que haces, lo que dices, lo que piensas. Esa frase, si se practica cada mañana, transforma por completo tu estado mental. Dejas de perder tiempo con lo que no importa. Dejas de buscar validación externa. Dejas de vivir en piloto automático. Porque cuando aceptas que la vida puede terminar en cualquier momento, comienzas, por fin, a vivir de verdad. Y no se trata de vivir con desesperación, sino con prioridad. El memento mori es un llamado diario para recordarte, no tienes control sobre cuánto tiempo vas a vivir, pero tienes control total sobre cómo vas a vivir hoy. ¿Tienes algo importante que decirle a alguien? Díselo. ¿Estás esperando el momento adecuado para cambiar de rumbo? Es ahora. ¿Estás cargando rencores antiguos? Libéralos. ¿Quieres iniciar un proyecto que hace latir más fuerte tu corazón? Empieza. Porque si no es ahora, ¿cuándo? La muerte, en el estoicismo, no es una enemiga. Es una maestra. Nos recuerda, con firmeza, que el tiempo es un lujo que no regresa. Y que vivir es un acto de coraje. Al adoptar esta llave, cada mañana, te conviertes en alguien distinto. Te conviertes en alguien que no posterga la vida. Que no vive de excusas. Que no se esconde detrás de rutinas vacías. Te vuelves alguien que ve cada día como un regalo, y que no desperdicia la oportunidad de honrarlo. ¿Y sabes qué ocurre con quienes viven así? Esas personas empiezan a inspirar a otros. Porque su presencia tiene peso. Sus palabras tienen verdad. Sus acciones tienen propósito. Porque todo lo que hacen nace desde un lugar de urgencia consciente, y no de ansiedad. Desde la presencia, y no desde la distracción. Desde la verdad, y no desde la vanidad. El memento mori es, quizá, la más radical de las llaves estoicas. Pero también es la más poderosa. Porque vacía el ego. Corta el exceso. Y te hace ver, con una claridad brutal, lo que realmente importa. Así que mañana, temprano, antes de cualquier otra cosa, respira profundo. Siente tu cuerpo. Y dite a ti mismo: hoy podría ser mi último día. Y por eso mismo, voy a vivirlo como si fuera el primero. Porque eso es lo que los estoicos querían decir. No se trataba de temer al final. Se trataba de amar la vida con tanta intensidad, que la muerte perdiera el poder de paralizarte. Llave 6. Actúa como si estuvieras siendo observado por tus ideales. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo actúas cuando nadie te está mirando? Cuando no hay público, no hay likes, no hay validación externa. Lo que haces en las sombras de tu rutina dice mucho más sobre ti que cualquier actuación frente a los demás. Y es exactamente ahí donde entra la sexta llave estoica: vivir como si estuvieras siendo observado, no por otros, sino por tus propios ideales. Imagina, por un instante, que cada uno de tus gestos al despertar, desde cómo te levantas de la cama, cómo preparas el café, cómo hablas con quien vive contigo, hasta los pensamientos que cultivas en silencio,
están siendo observados por una versión futura de ti. 10 años más sabia. Una versión que ha superado sus mayores miedos, que ha cumplido sus sueños más profundos, que ha desarrollado una fuerza interna inquebrantable. Esa versión te está mirando ahora. Y la pregunta es, ¿se sentiría orgullosa de lo que ve? Los estoicos no se guiaban por la aprobación externa. Ellos no se preguntaban, ¿qué pensarán los demás? Sino, ¿estoy siendo fiel a lo que sé que es correcto? Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía casi como un diario de rendición de cuentas consigo mismo. Se desafiaba a mantener una conducta firme incluso cuando nadie lo observaba. Se hacía preguntas como, ¿lo que estoy haciendo ahora es digno de un hombre bueno? Ese tipo de pregunta no te humilla, te fortalece. Porque te devuelve a tu propio eje, a tu norte moral. Esta práctica puede, y debe, comenzar en los primeros minutos de tu día. Al levantarte, al vestirte, al salir de casa, mírate a ti mismo con los ojos de tu ideal. Esa persona que admiras. Esa versión de ti que ha superado los vicios, los miedos, las excusas. Y pregúntate, ¿estoy comportándome como él o ella se comportaría? Si la respuesta es no, está bien. Pero recuerda, tienes la oportunidad de alinearte. Todavía estás a tiempo de cambiar la postura, de cambiar el tono, de cambiar la intención. Epicteto enseñaba que el verdadero progreso espiritual ocurre cuando dejamos de vivir en función de los elogios de los demás y comenzamos a vivir en función de nuestros propios principios. Él decía, si deseas mejorar, prepárate para ser ridiculizado e incomprendido por aquellos que no comprenden el camino de la razón. Es decir, vivir según tus ideales puede llevarte en dirección contraria a la mayoría, pero ese es el camino que conduce al verdadero respeto por uno mismo. Y hay una belleza en esto. Cuando vives como si estuvieras siendo observado por tus propios estándares más elevados, dejas de buscar performance. Y empiezas a cultivar coherencia. Lo que piensas, sientes, dices y haces comienzan a alinearse. Y esa integridad crea un tipo de poder silencioso, el tipo de fuerza que no necesita mostrarse para ser sentida. Séneca decía que debemos elegir un modelo de conducta, un mentor interior, e imaginar que él está observándonos todo el tiempo. Alguien a quien respetas profundamente, ya sea real o ficticio, puede servir como esa conciencia simbólica. Piensa en alguien como Sócrates, Buda, Jesús, o incluso un mentor de tu propia vida. Imagina que esa persona está contigo en el desayuno, en el autobús, en el trabajo. ¿Qué diría sobre tus decisiones? ¿Sobre tu forma de reaccionar ante los desafíos? Esta técnica no se trata de perfeccionismo. Se trata de conciencia. De arrojar luz sobre tus acciones cotidianas, que, al acumularse, definen quién eres realmente. Porque no son las grandes hazañas las que forjan el carácter, sino los pequeños hábitos repetidos todos los días, especialmente cuando nadie está mirando. Cuando te despiertas y recuerdas que estás siendo observado por tus ideales, algo cambia. La pereza comienza a parecer menos aceptable. La queja pierde fuerza. La distracción pasa a ser vista como un desperdicio de vida. Porque empiezas a actuar no por lo que es fácil, sino por lo que es correcto. Y lo más poderoso de esta llave es que te devuelve el protagonismo de tu historia. Te saca del modo pasivo y te coloca como autor de tu conducta. Dejas de reaccionar al mundo y comienzas a construir tu propio camino, con decisiones conscientes, con firmeza, con dirección. Entonces, mañana temprano, cuando tus pies toquen el suelo, trae esta imagen a tu mente, tu versión más sabia, más fuerte, más realizada, observando cada uno de tus pasos. Usa esa imagen como una brújula, como un espejo, como un recordatorio de quién puedes llegar a ser si actúas, desde ya, con fidelidad a tus valores más profundos. Porque el estoico no espera aplausos. Busca ser digno de sí mismo. Y ese es el tipo de fuerza que transforma vidas, empezando por la tuya. Llave 7. Practica el silencio interior antes de hablar con el mundo. En cuanto te despiertas, el mundo ya empieza a gritar. Son mensajes en el celular, notificaciones, personas hablándote, preocupaciones del trabajo, la televisión encendida, el tráfico allá afuera, la alarma que sonó 3 veces. Es como si, al abrir los ojos, fueras inmediatamente tragado por una avalancha de voces, sonidos y estímulos.
Pero la pregunta es, entre tanto ruido, ¿dónde está tu propia voz? El estoicismo enseña que el silencio no es simplemente la ausencia de sonido, es la presencia de uno mismo. El verdadero silencio es interno. Es cuando logras escuchar tus propios pensamientos, tus intenciones, tus emociones, sin que el eco constante del mundo externo te atropelle. Esta es una de las prácticas más poderosas y a la vez más descuidadas del día, el cultivo del silencio justo al despertar. Antes de hablar con el mundo, escúchate a ti mismo. Séneca, con su mente afilada y su corazón disciplinado, escribió: «La mente que vive en constante agitación nunca encontrará sabiduría». Esa frase nos entrega una verdad simple pero profunda: la sabiduría no nace en medio del ruido. Nace en el espacio, en la pausa, en el silencio. Y por eso los estoicos valoraban tanto la introspección, especialmente en las primeras horas del día, cuando la mente aún no ha sido secuestrada por el ritmo acelerado de la rutina. Puedes transformar esto en un pequeño ritual matutino. Justo al despertar, antes de mirar el celular, antes de encender cualquier pantalla, siéntate en silencio durante algunos minutos. Cierra los ojos. Respira profundo. Solo observa tus pensamientos sin juzgarlos. Deja que se acomoden, como hojas cayendo lentamente al fondo de un lago. Esta práctica simple puede parecer insignificante, pero es transformadora. Porque es en ese momento de quietud donde empiezas a acceder a tu propia claridad interior. Piensa en esto: ¿cómo puedes responder bien al mundo si ni siquiera sabes cómo estás por dentro? ¿Cómo puedes tomar buenas decisiones si estás desconectado de tu brújula interna? El silencio no es una pérdida de tiempo. Es una inversión en tu lucidez. Es el espacio donde el caos se organiza y el propósito se revela. Marco Aurelio, emperador y filósofo, aún rodeado de guerras, política y enormes responsabilidades, cultivaba el hábito de escribir para sí mismo, en silencio, cada mañana. Sus meditaciones nacieron de ese momento íntimo, donde no necesitaba aparentar fuerza, solo buscaba comprensión. Escribía para entenderse a sí mismo antes de enfrentar al mundo. Eso es sabiduría práctica. Eso es autocontrol. Eso es liderazgo interior. Y lo más curioso es que, cuanto más cultivas ese espacio silencioso dentro de ti, menos te afectan los ruidos del exterior. Las críticas pierden fuerza. Las distracciones se vuelven menos seductoras. E incluso los desafíos adquieren otra perspectiva. Porque ya estás anclado en ti mismo. Ya sabes desde dónde hablas. Ya sabes quién eres. Muchas personas confunden el silencio con la pasividad. Creen que guardar silencio es no reaccionar, no posicionarse. Pero en el estoicismo, el silencio es una forma de poder. Es un estado de preparación. Es el espacio donde la acción nace con más precisión. Porque cuando respondes al mundo sin tener claridad interior, solo reaccionas. Pero cuando respondes después de escucharte, actúas con dirección. Con peso. Con firmeza. El silencio matinal es, por tanto, una forma de afilar la espada antes del combate. No sales del cuarto gritando órdenes o respondiendo a cada estímulo, primero te centras. Y solo después eliges cómo, dónde y con qué energía vas a posicionarte. Epicteto decía: es imposible que un hombre aprenda aquello que cree que ya sabe. Y esto aplica aquí. Cuando te despiertas y ya estás hablando, publicando, respondiendo, decidiendo, cierras la puerta a cualquier forma de autopercepción. Pero cuando haces silencio, cuando escuchas, abres espacio para el aprendizaje, para la escucha real, para el ajuste fino de tus intenciones. Y aún más, ese silencio te prepara emocionalmente. Porque muchas veces, en las primeras horas del día, ya estamos cargando tensiones que ni siquiera sabemos de dónde vinieron. Pequeñas ansiedades, frustraciones sutiles, autoexigencias silenciosas. Al sentarte en silencio, percibes esos ruidos y puedes lidiar con ellos antes de que se conviertan en reacciones explosivas a lo largo del día. Entonces, aquí tienes la invitación estoica: antes de hablar con el mundo, habla contigo mismo. Y antes de hablar contigo mismo, aprende a escucharte. Esto es más que una técnica. Es un estilo de vida. Una actitud de respeto hacia tu propia conciencia. Una práctica de humildad ante la complejidad de la vida. Porque quien empieza el día escuchando su propio silencio, termina el día hablando con más verdad. Y en el fondo,
Quizás eso es lo que el estoicismo nos recuerda cada día, que la sabiduría habita en los lugares más simples. Y que, a veces, lo único que necesitamos para comenzar el día con poder y propósito, son solo unos minutos de silencio. Llave 8. Elige tu primera victoria del día. El día puede ser una guerra, y a veces lo es. Una guerra de distracciones, de urgencias, de tareas que gritan por ti incluso antes de que recuerdes quién eres. Pero los estoicos tenían una estrategia simple y brutalmente eficaz: empezar ganando. Y ganar no significa conquistar el mundo al despertar, significa conquistarte a ti mismo. Esta octava llave es una de las más prácticas y poderosas que puedes aplicar: elegir conscientemente tu primera victoria del día. Antes de que el mundo te exija, antes de que las urgencias tomen el mando, necesitas haber hecho algo, por pequeño que sea, que te recuerde: estoy en control. Puede ser algo simple: tender la cama con atención, beber un vaso de agua con intención, hacer 5 minutos de respiración consciente, escribir una frase en tu diario, tomar una ducha fría. No importa el tamaño de la acción, lo que importa es lo que representa: una decisión consciente, un acto de presencia, un símbolo de que comenzaste el día dominando el caos y no siendo dominado por él. William H. McRaven, un almirante de la Marina de los Estados Unidos, se hizo famoso por un discurso donde decía: si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama. Y eso tiene todo que ver con la filosofía estoica. Porque tender la cama no trata solo de organización, trata de comenzar el día con intención. De probar, desde temprano, que tienes disciplina. Que puedes completar una tarea. Que tienes el poder de hacer lo que debe hacerse, aunque nadie te esté viendo. Los estoicos entendían que la virtud se manifiesta en la acción, y que las acciones pequeñas moldean quienes somos. Epicteto decía: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te sucede, lo que importa. Y reaccionar al despertar con una acción firme, simple y victoriosa es un acto estoico. Es responder al caos con estructura. A la pereza con disciplina. Al impulso con conciencia. ¿Y por qué esto funciona tan bien? Porque el cerebro es como un terreno. La primera semilla que plantas en el día tiende a multiplicarse. Si plantas una semilla de intención, de enfoque, de victoria, el resto del día se moldea en torno a eso. Es como si ajustaras la frecuencia de tu mente hacia un estado de acción deliberada. Envíes una señal a ti mismo: hoy estoy despierto. Estoy presente. Estoy dispuesto. Esa primera victoria también sirve como ancla en los momentos difíciles. Cuando las dificultades del día aparezcan, y van a aparecer, podrás recordarlo: empecé ganando. Ya probé que puedo actuar. Soy el tipo de persona que elige la disciplina. Esto refuerza tu identidad estoica. Y como dijo Marco Aurelio, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Una pequeña victoria a primera hora es como un pensamiento traducido en acción. Es la filosofía tomando forma, volviéndose cuerpo, creando inercia. Otro punto crucial: al elegir tu primera victoria, comienzas el día con un gesto de amor propio. Porque cumplir una pequeña misión desde temprano también es una forma de respetarte. Es como si te dijeras: me importa cómo empiezo mis días. Soy digno de comenzar bien. Y ese respeto por ti mismo se esparce. Se refleja en cómo hablas, cómo decides, cómo actúas, y en cómo influyes en todo a tu alrededor. Y atención, esa victoria no necesita ser heroica. No necesitas correr 10 kilómetros antes de las 6 de la mañana, ni hacer una hora de meditación trascendental. Si quieres, perfecto. Pero lo que realmente importa aquí es la intención. La conciencia. El acto deliberado de elegir ganar, antes de que el mundo intente empujarte. Una taza de café preparada con atención. Un papelito escrito para alguien. Una oración silenciosa. Un estiramiento en la oscuridad. Un minuto de contemplación frente a la ventana. Todo eso puede ser tu primera victoria. Siempre que la elijas. Siempre que la ejecutes con presencia. El estoico no espera el momento ideal. Él crea el momento ideal, aunque sea en la simplicidad. Y es justamente por eso que esta llave es tan transformadora, porque te empodera desde el primer minuto. En lugar de comenzar el día en desorden, lo empiezas con un gesto de dominio. Un símbolo de que sí, el caos existe, pero tú también. Así que mañana,
al despertar, no permitas que el día comience por accidente. No empieces por impulso. Empieza con intención. Elige tu primera victoria. Haz de ella un ritual. Un sello de presencia. Un recordatorio estoico de que, incluso en un mundo incontrolable, todavía puedes controlar tu primera acción. Y a veces, una sola acción es suficiente para cambiar el tono de todo un día. Llave 9. Recuerda a quién sirves, a tu razón, no a tus emociones. Imagina despertar y, en los primeros minutos del día, ya estar tomado por la pereza. Por el desánimo. Por la irritación con el despertador, con el frío, con la obligación de salir de la cama. Ahora detente y reflexiona, esas sensaciones son reales, sí, pero no son tú. Y esa es la novena llave estoica para comenzar el día con poder, recordar que tú sirves a tu razón, no a tus emociones. Los estoicos creían que el ser humano alcanza su máxima grandeza cuando pone a la razón al mando. No significa reprimir los sentimientos, fingir que no existen o ignorar las emociones. Significa simplemente reconocer que las emociones son visitantes. La razón es la casa. Y quien debe gobernar esa casa, eres tú. Epicteto fue directo al grano. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. ¿Te despiertas cansado? Está bien. Pero eso no tiene por qué definir el ritmo de tu día. Puedes estar triste, ansioso, frustrado, y aún así, actuar con rectitud, con enfoque, con firmeza. Porque el verdadero poder no es sentir solo cosas buenas. Es hacer lo que debe hacerse, incluso cuando no tienes ganas. Esta llave es como un escudo mental desde el momento en que abres los ojos. Piensa, ¿cuál es la primera cosa que suele dominar tu mente al despertar? ¿Es la pereza? ¿Es la ansiedad por lo que va a pasar? ¿Es el deseo de volver a dormir y escapar de la realidad? El estoico no niega esas emociones. Solo que no las pone en el trono. Quien comanda el barco es la razón, y las emociones son olas. Pueden sacudir, pero no tienen por qué hundir. Reafirmar eso cada mañana es esencial. Porque, en el estado vulnerable del despertar, tu mente está abierta, sensible. Y es en ese momento cuando debes plantar la semilla de la autoridad racional. Una frase como, hoy no me inclino ante lo que siento. Yo observo. Y actúo con claridad. Eso basta para posicionarte. Para recordarte que el dominio emocional no empieza cuando el caos llega, empieza cuando tú despiertas. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribía para sí mismo al amanecer. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de eso, y encontrarás la fuerza. Él no hablaba para parecer fuerte. Hablaba sobre libertad. La verdadera libertad, la de elegir tu respuesta frente a lo que sientes. Puedes sentir ira, y no actuar con violencia. Puedes sentir miedo, y aún así dar el primer paso. Puedes sentir aburrimiento, y aún así hacer lo que es necesario. Eso es vivir de acuerdo con la razón. Eso es honrar tu naturaleza más elevada. Los estoicos veían al ser humano dividido en dos partes, la parte que siente y la parte que decide. La emoción es natural, pero la acción debe ser deliberada. Tú no eres lo que sientes. Eres lo que haces con eso que sientes. ¿Y por qué esta llave debe activarse desde la mañana? Porque, al despertar, estás en un punto neutro. Lo que hagas en los primeros minutos dirigirá tu energía. Si dejas que la emoción tome el control, por ejemplo, te quedas en la cama porque no tienes ganas, estás entregando el timón. Y un día sin timón es un día a la deriva. Ahora bien, si despiertas y reafirmas, mi cansancio no es más grande que mi misión. Mi ansiedad no tiene derecho a decidir por mí. Mi mente es clara. Mi voluntad es firme. Entonces plantas la bandera de la razón en el centro de tu ser. Y a partir de eso, todas tus decisiones tendrán una raíz nueva. Una base más sólida. Una brújula más confiable. Esta llave también evita que te conviertas en rehén del humor del día. ¿Cuántas veces te has dicho, hoy no es un buen día, y usaste eso para justificar actitudes de las que luego te arrepentiste? El estoico no niega el mal humor. Simplemente no lo convierte en excusa. Lo observa, lo comprende, y elige actuar con claridad, no con impulsividad. Y eso no es frialdad.
Eso es madurez emocional. Es libertad verdadera. Porque, al final de cuentas, lo que más nos hiere no es lo que sentimos, es lo que dejamos de hacer a causa de lo que sentimos. Al aplicar esta llave cada mañana, fortaleces ese músculo interno del liderazgo personal. Y con el tiempo, eso se expande a todas las áreas de la vida. Empiezas a responder mejor en las conversaciones, a lidiar con críticas con más equilibrio, a enfrentar desafíos con más firmeza. Todo porque, al despertar, decidiste: hoy, sirvo a la razón. Y dejo que mis emociones me acompañen, pero nunca que me guíen. Y así, día tras día, te conviertes en lo que los estoicos llamaban un sabio, alguien que no es dominado por los sentimientos, sino que los transforma en combustible para actuar con virtud. Esa es la verdadera victoria matinal. No solo vencer la pereza, sino vencerte a ti mismo, y actuar, incluso cuando no parece fácil. Llave 10. Consagra el día al propósito, no al azar. La 10ª y última llave estoica es como un sello. Una invocación. Un acto de consagración. Es el momento en que tomas todo lo que has reflexionado al despertar, tu intención, tu preparación, tu respiración, tu razón, y lo canalizas en una sola dirección, tu propósito. Porque si tú no defines el rumbo, el mundo lo hará por ti. Y nada es más peligroso que vivir en piloto automático, dejándote llevar por lo que aparezca, sin conciencia, sin claridad, sin misión. Marco Aurelio escribía para sí mismo, aún acostado en la cama: hoy encontraré personas ignorantes, arrogantes, ingratas, traicioneras, envidiosas, pero, aún así, se levantaba y actuaba. ¿Por qué? Porque no estaba a merced del azar. Se levantaba para cumplir con un deber. Porque el estoico no vive por impulso. Vive por un propósito. Al despertar, detente y pregúntate con sinceridad: ¿para qué estoy viviendo hoy? No en el sentido existencial absoluto, sino en el sentido inmediato, concreto. ¿Cuál es tu propósito para este día? ¿Para estas próximas 24 horas? Porque un día sin propósito es terreno fértil para la distracción, para los vicios, para los arrepentimientos. El propósito es la armadura invisible que protege al estoico del caos cotidiano. Es lo que transforma tareas comunes en actos de virtud. Es lo que te hace recordar que cada pequeño gesto tiene peso, tiene sentido, tiene dirección. Y eso comienza con una frase simple. Sí, una sola frase, escrita o mentalizada justo al despertar. Algo como: hoy, seré firme en mis elecciones. Hoy, cultivaré paciencia y no reactividad. Hoy, actuaré con valentía, incluso ante el malestar. Hoy, serviré con excelencia, incluso en las tareas más simples. Hoy, recordaré que cada momento es una oportunidad para crecer. Esa frase, por pequeña que sea, puede convertirse en tu brújula durante todo el día. Cuando llegue el estrés, recuerdas tu norte. Cuando surjan las dudas, recuerdas lo que prometiste a ti mismo. Esa frase es más que palabras. Es un compromiso. Es una declaración silenciosa al universo de que no estás aquí para vagar, sino para caminar. Y eso marca toda la diferencia. Porque sin ese norte, cualquier dificultad se convierte en motivo de desaliento. Pero con propósito, incluso el dolor se vuelve parte del camino. El estoico entiende que vivir bien no es vivir sin obstáculos. Es vivir con sentido, incluso con los obstáculos. Y el propósito es lo que transforma sufrimiento en fuerza. Ruido en aprendizaje. Caos en camino. Séneca decía: si un hombre no sabe a qué puerto navega, ningún viento le será favorable. Traducido a tu día: si no sabes cuál es tu intención, cualquier distracción parece urgente. Cualquier noticia te desestabiliza. Cualquier crítica se convierte en tragedia. Pero si comienzas el día con una dirección clara, todo se alinea. Incluso los imprevistos. Y aquí va una práctica avanzada de los estoicos: no te comprometas solo con un objetivo externo, sino con una virtud interna. Porque el mundo puede impedirte alcanzar una meta, pero nadie puede impedirte actuar con paciencia, con valentía, con compasión. Eso siempre está en tus manos. El propósito estoico no es una lista de tareas. Es una forma de ser. Es levantarte de la cama y decir: hoy, viviré de acuerdo con mis principios. Y eso basta.
Porque incluso si el día no sale como esperabas, incluso si todo sale mal, habrás vencido si viviste con virtud. Esa es la diferencia entre el hombre común y el hombre estoico. El común despierta y reacciona. El estoico despierta y elige. El común espera que el día le traiga algo bueno. El estoico entra al día con algo bueno dentro de sí. Una llama que no se apaga. Una fuerza que no depende de las circunstancias. Un poder que nace de la decisión de servir a un propósito más grande que la comodidad, más grande que el orgullo, más grande que el miedo. Entonces, al finalizar tu mañana estoica, haz esto: detente, respira y consagra el día. En silencio. Con firmeza. Di mentalmente: hoy, sirvo a aquello que me fortalece. Hoy, actúo con propósito. Y después de eso, sigue. Porque el mundo intentará desviarte. Pero ahora, con esta 10ª llave, tienes lo que pocos tienen: un corazón firme, una mente clara y un propósito inquebrantable. Estas son las 10 llaves estoicas. No son solo ideas filosóficas, son herramientas prácticas para que reconstruyas tu mañana, y con ella, toda tu vida. Porque no es el mundo quien determina tus días. Es la forma en que los comienzas. Despierta con intención. Visualiza los desafíos. Domina tu mente. Suelta lo que no puedes controlar. Recuerda la muerte. Vive bajo los ojos de tus ideales. Cultiva el silencio. Busca tu primera victoria. Sirve a la razón. Y elige el propósito. Haz esto durante 7 días. Y no solo despertarás diferente, te convertirás en alguien diferente. Si este video te tocó de alguna forma, compártelo con alguien que necesite despertar a su propia fuerza. Y recuerda, los grandes no nacen listos. Se construyen. Cada mañana.